Arrancamos una nueva semana y ya van 7 de esta aventura apasionante de leer la Biblia en año y medio. Continuamos con el libro del Levítico, en que vamos a recorrer 13 capítulos de ese libro lleno de leyes, de normas y de costumbres rituales del pueblo de Dios. Los 2 primeros días leeremos la investidura de los sacerdotes. Como los hombres dedicados al culto en el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían ser investidos porque iban a asumir una misión que sobrepasaba sus propias fuerzas y sus propias cualidades. Aunque los ritos de investidura son distintos a los actuales, con ello se muestra también algo que compartimos los sacerdotes de hoy, que para desempeñar esta misión no bastan las cualidades humanas que tenemos cada uno, sino que es precisa la gracia de Dios y por eso hemos de investirnos de una fuerza especial de Dios para poder desempeñar nuestra misión. No es, por tanto, nuestra tarea algo que depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios capaz de actuar a través de nosotros. Después hay unos capítulos donde se presentan las normas de pureza ritual, que comienzan con una enumeración larga de los animales puros e impuros, aquellos que se podían comer y aquellos que se tenían que rechazar. Quizá esta sea una de las cosas que más pueda interesar. Animales que se comían, animales que no se comían, animales que algunos judíos siguen comiendo y otros que rechazan. Nos puede interesar un poquito por curiosidad, pero sabemos que son normas transitorias que valían para una etapa concreta y que ya no están en vigor. Como se recoge claramente en el Evangelio, Jesús declara: todos los animales son puros, todos se pueden comer. Pues como dice él, el animal que comemos va al estómago y del estómago luego a la letrina. Por tanto, ningún animal hace daño a ninguna persona. Lo que hace mal es lo que sale del interior. Y ahí, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los robos, la fornicación, etc. Pero también en estas normas rituales nos habla de las purificaciones que hacían las parturientas, de unas medidas sanitarias que están envueltas en un lenguaje ritual, religioso, pero con las que se trataba de proteger al pueblo del contagio de distintas enfermedades, y más en concreto de la lepra, que era una enfermedad que causaba verdadero pavor en aquellos tiempos y que para evitar el contagio hacía que los leprosos se apartaran de la comunidad. También nos habla de alguna pureza en las relaciones sexuales. Luego hay un capítulo sobre el día de la expiación, que también nos refleja algo que es muy interesante para nosotros. Aparte de unos ritos que se hacían y unas ofrendas, se presenta ahí como había un macho cabrío que recibía sobre sí los pecados del pueblo y que este macho cabrío era llevado fuera y era un símbolo de carga con nuestros pecados, y se hacía de una manera periódica, de tal manera que todos podían comenzar de nuevo, depositar sus pecados y empezar una nueva vida, empezar una nueva relación. Esto es un concepto muy importante que vamos a comprender con el sacrificio de Cristo en la cruz, que supone la expiación de nuestros pecados. Como aquel animal, Él carga nuestros pecados sobre sus hombros, sobre su vida. Y por último, llegado ya el fin de semana, leeremos el Código de Santidad o la Ley de Santidad, unos capítulos que están basados en un principio fundamental que nos dice Dios: sed santos como yo el Señor soy santo. Sí, y para ser santo no bastaba con quedarse extasiado mirando al Señor, sino que hay una llamada a que nosotros nos apropiemos de esta santidad de Dios, que la vivamos en nuestra vida. Y por eso nos empieza a dar una serie de recomendaciones que son mucho más actuales y que se pueden vivir hoy e incluso que se deben vivir hoy. Recomendaciones sobre nuestra vida religiosa, sobre nuestra relación con los demás, nuestros deberes sociales, con un lenguaje muy bonito. Por ejemplo, que el trabajador, el jornalero, debe cobrar todos los días, y por eso dice así el libro: no te dormirás con el sueldo del jornalero. Es decir, hay que pagárselo antes de que termine la jornada. Veremos que hay una serie de normas que tienen una fuerza muy grande también hoy, en el concepto de la justicia. Ser santo es también vivir la justicia. Entre tantas normas, pues uno se puede preguntar: joder, pues es que entre tantas leyes y entre tantas normas me acordaré de todas. Ya le preguntaron a Jesús en cierta ocasión: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante entre todos estos que vienen aquí? Y aquí la podemos entender cuando leemos el Levítico, los Números, el Deuteronomio, esta pregunta: entre tantas normas que aparecen, ¿cuáles son las importantes? Y Jesús responde: la primera es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y la segunda, semejante a estas: al prójimo como a ti mismo. Todas estas normas están orientadas a amar a Dios, a descubrir su santidad, a reverenciarlo con nuestra vida, pero también a amar al hermano que tenemos cerca. Adelante y a leer una semana más esta Biblia que iremos completando en año y medio.